Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y bueno, dice Díaz-Canel que estas reformas son para más socialismo y que no quiere dejar a nadie desamparado. Esta es la parte que más me gusta a mí, porque estos comunistas siempre se la sacan de abajo de la manga. Dice que no quiere dejar a nadie desamparado. No, si ya los ha dejado desamparados. Son una máquina de producir fracasos. Es un desastre tras otro desastre, tras otro desastre. Ayer mismo me llamaba alguien para contarme que hay una zona en La Habana que se llama Alturas de Belén. Ahí hay una señora mayor que tiene como 84 años y que toda la vida fue comunista, toda la vida creyó en el sistema y demás y demás. Hoy no tiene ni agua para tomar, porque ni agua hay. Entonces, a esos que creyeron en la revolución, que creyeron en el socialismo, que creyeron en todos esos cuentos, son a los que han dejado desamparados, esos viejitos que hoy están pasando más trabajo. Algunos venden caramelos en las guaguas, que ya ni guagua hay, otros venden lo que pueden, y los ves en las calles incluso como pordioseros, algunos buscando entre la basura. A esa gente que creyó en el socialismo, a esa es a la que hoy Díaz-Canel le dice que hay reformas de mercado. Tremendo. Miguel Cosillo nos acompaña. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mario por la invitación nuevamente. Vamos a escuchar algunas de las palabras de Canel. Esto es impresionante. El nivel de cinismo de esta gente no tiene límite. Con firmeza, inteligencia ideológica, unidad, audacia y creatividad. Y eso es lo que nos toca a las generaciones que estamos defendiendo la revolución y que estamos participando en la revolución hacer en estos momentos. Y estas transformaciones van orientadas a eso. Aquí se trata de salvar la revolución ante todo, con la amenaza que tenemos. Y tenemos la responsabilidad de en esas condiciones salvar la revolución y no solo salvarla, seguir perfeccionando nuestro proceso y seguir defendiendo nuestro proceso de construcción socialista. Bueno, y ahí cuenta también de cómo los actores económicos de la construcción del socialismo y ¿Qué te parece todo esto, Miguel? Porque para mí es impresionante el nivel de cinismo que tiene este hombre. Mira, el cinismo y además una ignorancia profunda. Primero, yo me voy a quedar, ahora que lo pasaste, Mario, con dos frases de Díaz-Canel. Una, la que dijo ayer en el Consejo de Ministros, la frase es: se trata ante todo de salvar la revolución. Y la otra la había dicho en el pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista, tras las medidas que él anunció, las 176 medidas de estas supuestas reformas económicas. Y la frase, creo que tú me invitaste a un programa y pasaste el video, donde él dijo: si no hay riqueza, no hay nada que distribuir, lo cual, por supuesto, que es una verdad más grande que una catedral, que un templo. Ahora, ¿por qué te decía cuando tú apuntas el tema del nivel del cinismo? Primero, por la primera frase, donde dice: se trata ante todo de salvar la revolución. Salvar la revolución es decir, yo lo que quiero es seguir en el poder. Y la segunda, cuando dice que si no hay riqueza no hay nada que distribuir, el asunto de fondo, y es parte del tema que te decía de la ignorancia, es la contradicción profunda que plantea Díaz-Canel, lo cual es un imposible de mantener un sistema socialista. En China, por ejemplo, o en Vietnam, es verdad que ellos desde la época de Deng Xiaoping, en el caso chino, hicieron una serie de reformas económicas, pero bajo el control del Estado. Primero, hay un control del Estado totalitario, número uno. Dos, hay un modelo de partido único, tanto en China como en Vietnam. Y número tres, y lo más importante de todo, las reformas económicas que está planteando Díaz-Canel, Raúl Castro, el Cangrejo, etcétera, no modifican los pilares fundamentales del sistema totalitario, ni en China ni en Vietnam. Es decir, cuando el Partido Comunista tiene el control político del país y cuando el Estado tiene el control de los principales sectores económicos del país y tienen además, lo más importante, el control del sistema judicial, pues no hay nada que cambiar. Ahora, la diferencia de Cuba con China y con Vietnam radica en que ellos empezaron procesos de reformas económicas bajo este control en otra época, y en el caso de Vietnam resulta que solo lo pudieron hacer posible después que en 1994 el entonces gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Bill Clinton, le levantó el embargo. Solo por esa razón Vietnam pudo empezar a hacer en otra época
histórica en los famosos 90, donde vino la transición en Europa del Este hacia la democracia y donde todo el mundo creía que finalmente el mundo iba a ir camino paulatinamente a los sistemas democráticos, cosa que no ha ocurrido. Pues por esa razón la pudieron hacer. No es el caso cubano, primero porque la isla no tiene en este momento la disponibilidad de recursos materiales, físicos y de resortes económicos que puedan echar a andar esa reforma. Y a donde yo me quiero detener con este tema de Díaz-Canel, y con que Díaz-Canel es la voz del régimen, no, tú y yo lo hemos hablado, no quiere decir que sea el que corta el bacalao, el que manda. El problema de fondo aquí es un problema político e ideológico en esencia. Es decir, si uno revisa, por ejemplo, quizás uno de los textos que más me gusta a mí, el del Premio Nobel de Economía austríaco Friedrich Hayek, ese texto extraordinario, El camino de servidumbre. El asunto es que Cuba durante 67 años, Mario, ha establecido un modelo de planificación económico con todos los cambios que ellos han hecho. Lo que ese modelo de planificación económica lo que ha llevado es a una pérdida de libertades absoluta. En Cuba todas las libertades se han perdido. Y lo que están intentando hacer, que es el punto central, no sé cómo sería posible, yo creo que es un imposible, es mantener el régimen totalitario con la pérdida de libertades y un control del aparato político y el aparato de seguridad. Los tres principales pilares del régimen castrista que quiere mantener ahora en este momento es, número uno, control de los principales sectores económicos de Cuba. Dos, el control del sistema judicial. Y tres, y quizás lo más importante, el control del aparato de la seguridad, del aparato represivo. No hay posibilidad de que ese modelo tenga éxito. Entonces, cuando Díaz-Canel dice, si no hay riqueza, no hay nada que distribuir, no van a tener nada que distribuir, el régimen cubano acaba de reconocer, creo que fue ayer o esta mañana, con el tema de más de 70 horas, ya superaron todos los récords, más de 70 horas de apagones consecutivos y una escasez de agua en La Habana. No hay posibilidad de que ese intento de reforma económica tenga éxito. Luego, también hay que mencionar aquí, primero, Vietnam, que es lo que ellos están, a donde ellos apuntan, ¿no? Vietnam hizo su proceso de reformas en otra época, ni siquiera pensando en los Estados Unidos, hizo primero su proceso de reforma. Cuando todo este proceso de reforma estuvo listo, después hubo también, de parte de los Estados Unidos, esta mano de decir, ok, quitamos el embargo, tenemos una mejor relación, y todo eso hizo que Vietnam creciera. Pero en el ADN de los vietnamitas no está la democracia, nunca han vivido una democracia, no tienen ni idea de qué cosa es una democracia, no hay una diáspora cercana como en el caso cubano, no hay los vínculos tan estrechos que hay entre la nación cubana dentro y fuera de Cuba. O sea, hay una serie completamente diferente de motivos, de condiciones con las cuales no cuenta el régimen cubano. Además de todo esto, tenía gente capacitada, tenía gente inteligente. Canel y esta partida de barrigones que están sentados ahí, lo único que han hecho es meter las patas una y otra y otra y otra vez. Mira todos cómo levantan la manito, por unanimidad. No hay solución con unos tipos que se sientan en una mesa, donde uno le dice, tienes que votar, sí, y todos levantan la mano. Así no funciona un país, porque no es un campamento. Entonces, nada, esta reforma va a ser un desastre. Y a ellos les molesta que yo lo diga. Va a ser un fracaso. Es que no han hecho nada que sirva. ¿Por qué va a ser diferente ahora? Va a ser un desastre. Pero vamos a hablar de otro tema, Cosío, y es lo que ayer dijo el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura, Bruno Rodríguez Parrilla. Las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos no muestran progresos. Es conocido y hemos dicho de manera transparente y pública antes que la conducta de la delegación del gobierno de los Estados Unidos, que generalmente es respetuosa en esas conversaciones, está acompañada de constantes declaraciones agresivas contra Cuba,
de amenazas, incluso de agresión militar. Dice Bruno que no, que las conversaciones no están yendo por donde él quiere, que las cosas no están yendo como ellos quieren. Cosío. Sí, y dijo, reconoció, tú y yo lo comentábamos en varios de tus programas, cuando decíamos que las conversaciones o estaban estancadas, punto número uno, o habían fracasado. Yo siempre me incliné por la segunda opción. ¿Por qué yo decía que por qué habían fracasado? Porque lo que quiere el régimen cubano no es lo que pretende ni quiere el gobierno de los Estados Unidos. Entonces es un diálogo de sordos, donde ellos no han movido un ápice a pesar de lo que diga Bruno Rodríguez Parrilla. Estados Unidos lo ha intentado una y otra vez. Y porque hay un elemento adicional, porque a diferencia del caso de Vietnam, que ahora lo mencionaste, y eventualmente en el pasado el caso de China, en el caso cubano hay todavía en los Estados Unidos, hay una ley por la que el gobierno se tiene que regir, que es la ley para la libertad y la solidaridad de Cuba, la ley conocida como la ley Helm-Burton, que codifica el embargo comercial. Aunque el presidente de los Estados Unidos quisiera mañana ir y tomarse un café en la Plaza Cívica con Díaz-Canel o con Raúl Castro y levantar cualquier tipo de restricciones como lo intentó el presidente Barack Obama, no lo podría hacer porque pasa por las manos del Congreso de los Estados Unidos. Eso número uno. Y número dos, cuando hemos visto estas declaraciones, la de ayer de Bruno Rodríguez Parrilla, antes la de tu personaje favorito, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, en aquella entrevista con The National News, y antes con la vicecanciller, una parachic, Josefina Vidal, que participó en el proceso de las negociaciones en la época del deshielo durante Barack Obama, todas apuntaban hacia el mismo destino. Entonces, si las negociaciones, dice Díaz-Canel, dice Bruno Rodríguez Parrilla, dice el Cangrejo y dice Josefina Vidal, que no van por buen camino, el lenguaje que quieran usar, lo que resume sencillamente es que ese camino no va a terminar de manera exitosa para ellos si no producen un cambio de sistema, que fue lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio. Estas reformas económicas supuestas no van a llegar a buen destino si no hay un cambio político profundo, que es lo que todos los teóricos históricamente han planteado en esa disyuntiva que hay entre un camino del socialismo como Díaz-Canel, o sea, ¿qué va a repartir Díaz-Canel? ¿Dónde queda el socialismo de Díaz-Canel y Raúl Castro? ¿Qué significa el socialismo? El socialismo significa control totalitario de todos los medios de producción, un combate feroz a las privatizaciones, un control de las libertades económicas, no estoy hablando de las libertades cívicas, y por supuesto un control del sistema judicial. Entonces, ¿qué socialismo está propendiendo Díaz-Canel? Por esa razón, a pesar de que Bruno Rodríguez Parrilla diga que las conversaciones no van por buen camino, yo le diría, no solo no van por buen camino, sino que las negociaciones son totalmente el camino del silencio. Definitivamente, y hay algo que me llama muchísimo la atención. A ver, las delegaciones estadounidenses, como dice Bruno Rodríguez Parrilla, que han visitado la isla y que han sido respetuosas, es verdad, han sido respetuosas. Te han ofrecido respetuosamente $100 millones para Internet, para el pueblo cubano. Lo pagaba Estados Unidos. Ellos dijeron que no. Te han ofrecido ayuda humanitaria. Dijeron que no en un primer momento, más de $100 millones. Dijeron que no en un primer momento, y cuando el escándalo fue tal, bueno, entonces aceptaron la ayuda humanitaria. Te pidieron la cabeza de Díaz-Canel y emprender reformas claras hacia la libertad, la liberación de los presos políticos. Te pidieron, a cambio te iban a acompañar en el proceso de liberalización, no solamente de la economía, de todo el país. Y ellos no han querido. Entonces, Bruno está muy molesto porque sencillamente el gobierno de los Estados Unidos no quiere bailar al son que le toca a La Habana. Y ellos quieren de que los traten como iguales. No son iguales. Ustedes son una dictadura, y una dictadura además terrorista, y el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno democráticamente electo. Y ustedes saben que 4 años es lo que dura el mandato y después se van. Entonces, están tratando de sobrevivir, están tratando de engañar con estos destellos de que vamos a hacer reformas y tal, pero parece que el cuento no se lo están tragando del lado acá. Y lo otro, están tratando de saltarse a Marco Rubio, y todo parece indicar que el presidente sigue teniendo la confianza
en Marco Rubio, y Marco Rubio es el encargado de Cuba. Entonces, no lo han podido lograr. Miguel. No, y hay un elemento adicional, es decir, no olvidemos la pieza que Estados Unidos por primera vez en 30 años ha acusado penalmente a Raúl Castro por el crimen del derribo de las avionetas de manos al rescate. Es decir, lo que quiero expresar es que eso es una espada de Damocles que pende no sobre la cabeza de Raúl Castro, sino sobre el régimen. ¿Por qué razón? Porque como cuando uno estudia los modelos totalitarios que parten de una sola figura, en el caso de China, ya que lo mencionaste, Mao Zedong, en el caso de Vietnam, todos los líderes desde Ho Chi Minh para acá, incluso los que fueron defenestrados, en el caso de Corea del Norte, la dinastía que comenzó Kim Il-sung hasta el día de hoy, en el caso de la Unión Soviética con Joseph Stalin, es decir, a la muerte de Joseph Stalin se inició una fractura interna, lo que no condujo a una modificación del régimen totalitario hacia la democracia en aquel momento. En aquel momento hubo purgas intestinas y ya vimos lo que pasó después. Hasta el punto que Beria enseguida movió los tanques, pero Khrushchev logró detener eso. Pero Malenkov y Beria terminó fusilado unos meses después en el caso de la Unión Soviética. En el caso de Rumanía, Nicolae y Elena Ceausescu, donde el propio aparato de seguridad los eliminó. Es decir, los procesos que terminan en una ruptura a partir de una figura, Raúl Castro todavía es la figura central, a pesar de que esté enfermo, tenga 95 años y esté sordo, la estructura que lograron armar de clanes todavía está. Pero yo tengo la impresión, Mario, no sé tú, yo creo que internamente debe estarse produciendo, hay visos de fracturas por ahí, y en cualquier momento lo vamos a ver, porque mientras se deteriora la situación humanitaria en Cuba, apagones, escasez de agua, escasez de alimentos, escasez, y el aumento de las protestas, o sea, las protestas, este fin de semana en La Lisa y en San Miguel del Padrón, contra una oficina municipal del Partido Comunista, bloqueando calles, esas protestas van a escalar, porque el nivel de hartazgo ya no se va a traducir en protestas pacíficas. Entonces, la complejidad que tiene el régimen castrista y el apuro con tal de sobrevivir a Donald Trump no les va a alcanzar el tiempo. Es más, voy mucho más lejos. En el periodo que queda de aquí a los próximos 4 años, quien esté en la Casa Blanca, quien esté, el proceso de Cuba de caída de ese régimen totalitario es irreversible. Lo es. Muchísimas gracias, Miguel, por tu análisis. Muchas gracias también por siempre tener esta oportunidad de compartir con nuestra audiencia. Aquí seguimos en Cuba al Día y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en la isla. Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.